Vamos al libro de los Hechos, pues, y todavía no podemos salir del capítulo 1. Yo veo que otros hermanos van adelantado. Lo que sí reitero, lo que ya dije, porque me escuché, el que yo vaya por el capítulo 1 y pase después al 2 y quizás pueda ser que terminemos con el 10, que es mi intención. Mi intención es al menos llegar al 15. Tú no puedes dejar de leer lo que cada semana se te ha asignado, ¿verdad? Yo lo dejo en la Haftará, el mensaje mesiánico hay que leer de Hechos y vos lo tenés que leer, aunque yo después no vaya allí. ¿Cuál es la garantía? Primero, que te vas llenando de la misma escritura, de la historia que está en la escritura, y segundo, que a donde yo vaya a llegar, vos con la lectura ya previamente hecha en tiempo y forma, tenés una garantía. Me vas a recepcionar en lo que mi voz hace, dejar que el verbo hable. Vamos entonces al libro de los Hechos con esto de la sucesión de Judas, pero he quedado con algunas deudas por preguntas que he recibido y no quiero ser deudor de nadie. Así que voy a tratar de responderla lo más rápido posible. Dije capítulo 1, versículo 12 en adelante, hasta terminar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. También eso es Monte de los Olivos, ¿sí? ¿Reciben? El cual está cerca de Jerusalén. ¿Dónde está cerca? ¿Y alguien sabe decirlo en hebreo? Jerusalén. Muy bien. Camino de un día de reposo. Si están regresando camino de un día de reposo, ¿en qué día están regresando? El primer día se podía caminar mucho más de este camino. Claro, en Shabbat. Pues si están volviendo a un lugar, camino de un día de reposo, ahí está la clave. Están en un día de reposo. ¿Me captó? No lo entendió. Ellos caminaron un tramo, está el tramo permitido en un día de reposo. ¿En qué día cree que están? En Shabbat, ¿sí? Así que por ahí tenemos una data interesante. No lo vamos a trabajar eso, pero para aprender a movernos en donde pueden estar. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las esposas. ¿Se acuerdan que explicamos eso? Ahí quedamos la última vez. Y con María, algunos textos tienen la Madre de Jesús, otros textos no lo tienen. Vamos a decir María la Madre de Jesús porque viene bien diferenciarla, pero recuerde que en este versículo empieza a hacerse la trampa desde el siglo III, mitad del siglo III en adelante, para decir que hay un reemplazo de parte de Dios que se va a dar desde aquí, en Hechos 2 particularmente, donde el centro va a ser la Madre de Jesús, que si usted lee no aparece nunca más. Esta es la última vez que se nombra en la obra de Lucas a María, recibiendo. No aparece más. Sin embargo, de esa inequidad, ¿sí? Porque se llama inequidad cuando se tuerce un texto, lo hemos visto esta semana, esa datación humana, maestros falsos, viene esto de decir que se establece un nuevo orden sacerdotal, una sucesión apostólica que de Pedro va a pasar con los siglos a través de los padres de la iglesia, un tal obispo de Roma que hoy tiene el título de papa, y así la historia se va a ir torciendo para que esta historia llena de poder, llena de movilización, de unción, quede trabada en el siglo I y la mitad del siglo II y se empiece a intoxicar durante muchos siglos. Pero tengo una buena noticia. A la edificación que empezó Yeshua, como él lo prometió según Mateo 18, no pudo detenerla a las puertas del Hades. Siempre ha habido movimientos de creyentes como nosotros que toman la decisión de decir hay algo más de lo que me enseñó la opinión humana. ¿Alguien más se suma? Todos estos perseveran, no dije María, Madre de Jesús, ahí quedé, con sus hermanos, los hermanos de Jesús, donde entran incluso las hermanas y sus cuñados. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran? Perdón, dije mal la pregunta, me tragué la S a lo mendocino. ¿Cuántos eran? 120, ¿sí? Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo
y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama. Diga conmigo, Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro suficio. No sé si usted tiene las citas como sale en la mía, mi Biblia. Dice entre paréntesis Salmo 69:25, si quiere lo anota, y Salmo 109:8. Son las dos referencias que salen acá. 21. Es necesario, pues, que desde estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, todos abriendo la mente, y mírenlo cómo marco la lectura, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a Yosef, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justos, y a Matías, o Matillá, por Matillahu, sí, Matillá. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Atención con la palabra transgresión, que la remarqué, debido a que en griego es parabaino, que significa alguien que se hace indigno de confiar. ¿Sí? Termino. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Fue contado con los 11 apóstoles. Por lo tanto, si fue contado con los 11, ¿cuántos eran ahora en total? 11. Pero hay un detalle que usted quiere conmigo preguntarse, es que a pesar de que ahora son concretamente 11 en número, tanto el Evangelio de Lucas, los otros evangelios creo que también, pero Hechos habla de ellos como si fueran 12. Siempre se refiere a este grupo con el título de los 12. ¿Por qué será? Y aquí viene alguna de las cosas que nosotros tenemos que entender. Primero, porque debido al movimiento de la apostolitis, que es un movimiento totalmente falso. Usted sabe que la expresión, si termina con itis, tiene que ver con la inflamación de algo que es bueno, pero se ha enfermado. ¿Es malo lo apostólico? No. Pero si se intoxica con opiniones humanas, se inflama lo apostólico, ¿verdad? Y si se inflama es apostolitis. ¿Entiende? Con este movimiento que nace por distintos lugares, más particularmente como siempre en Estados Unidos, y muy fuertemente promulgado desde Estados Unidos por Peter Wagner, quien va a elegir en las naciones a un costarricense llamado Ronnie Chávez, lo va a escoger como hijo profético y le va a dar la misión de levantar apóstoles a todos los que pusieran América Latina. Un día les voy a contar cómo detrás de Peter Wagner está el FBI, la CIA y otros tramos, incluso con la agencia de espías del Vaticano. Tengo que contárselo porque usted va a notar que eso que alguna vez nos dijeron, el movimiento evangélico ha crecido en América Latina es gracias a pactos políticos que se hicieron por la década, final de la década del 70, toda la década del 80, y a partir de ahí las iglesias evangélicas en América Latina crecieron. Y entre las iglesias evangélicas creció este uso y abuso por parte de gente como el que nombré, pues, Ronnie Chávez, que levantó a todo pastor que hubiese por el mundo en cualquier congreso donde él estuviera, o viajes que hacía, como apóstol. ¿Qué pasó con esto? Más allá de que eso sería una apostolitis, si lo apostólico es bueno, detrás de todo siempre está Dios, porque todo viene de Dios, o hay algo que venga de Hasatán. Diga entonces conmigo, todo viene de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte que lo dijo! Vamos de nuevo, todo viene de Dios. Segunda cosa, entonces todo es para bien. Si todo es para bien, ese movimiento no estuvo tan malo, porque hizo que muchos creyentes empezaran a revolucionar por dentro, desde la burla, porque cuando alguien no entiende nada, lo primero que hace es burlarse, hacerse un hater de un movimiento. Los movimientos, cuando no son entendidos, lo primero que van a tener son odiadores seriales. Haters se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el libro de los Hechos, la vez que aparece el nombre cristianos, cristitos, es por los haters, la burla de los que no entendían qué se creen estos ungidos. Sí, ellos se creían parte del edificio, ya lo entendían ellos, pero los de afuera no.
Bueno, con la apostolitis pasó algo así. Mientras se levantaban apóstoles y había iglesias que decían, tenemos apóstol, y el apóstol seguía siendo el mismo pastor ignorante de todos los domingos, mucha gente, especialmente de denominaciones más tradicionales, dijeron, ¿cómo eso de los apóstoles? Los apóstoles solo fueron 12. ¿Qué es eso de que hay apóstol? Después del último apóstol, que fue Pablo, ya no hubo más apóstoles. El problema es que apóstol Pablo nunca estuvo entre los 12. Así que sería o un tránsfuga, un falso apóstol, o algo tenemos que mirar acá ahora. Lo que quiero que miren es que el título Los 12 no es lo mismo que ser apóstol. Repito, ser un sheliach en hebreo, un apostolos en griego, traducido o transliterado como apóstol. Ser un emisario, un enviado o un misionero. Eso significa sheliach, ¿sí? Enviado, misionero, emisario, ¿verdad? Por eso las denominaciones cuando dicen, ¿qué es eso tener apóstoles? Los bautistas están llenos de apóstoles, están llenos de misioneros yanquis. Los hermanos libres estaban llenos de misioneros. Me acuerdo el misionero, ¿cómo se llama el ecuménico este que murió? Que nos decía ir al Cerro de la Gloria. Taylor. El misionero. Misionero no existe en la Biblia. Existe la palabra apostolos. Porque apostolos se traduce como misionero, enviado, emisario. Y es la forma griega de traducir sheliach. O sea que sheliach en español, ¿cómo se traduciría? Claro, en el transliteración, pero ahora busque palabras españolas, las que dije. Enviado, emisario, misionero. Perfecto, lo captan perfecto. Entonces vamos a lo nuestro. Para ser del grupo de los 12, este título se refiere a un acontecimiento especial, a una, intención especial que provocó un acontecimiento especial. Recuerden que el mover mesiánico comenzó no con Yeshua. ¿Quién es el que comenzó el movimiento mesiánico? Muy bien, fuerte. Juan el Inmersor, como lo decíamos antes y los que están en televisión no entienden de qué hablamos, Juan el Bautista. Él es el que inicia el movimiento mesiánico. ¿Y quién lo consolida? Muy bien, fuerte. Ahí sí va esa palabra, ahí va esa respuesta. ¿Quién lo consolida? Yeshua HaMashiach. Y Rabbeinu, nuestro Ribi bendito. Amén. ¿Sí? Pero ¿cómo se aseguró él de consolidarlo? No haciendo el error de Juan el Inmersor. ¿Cuál fue el error de Juan el Inmersor? No dejó un grupo de sheliachim, gente enviada. Ahora, ¿realmente sería un error? No. Lo único que tenía que hacer era empezar el movimiento con una palabra que ahora en el UL siempre se activa. Ayúdenme. Arrepentimiento en español. Y en hebreo, teshuvah. ¿Cómo gritaba él? ¡Teshuvah! Se entiende un movimiento verdaderamente mesiánico, y voy a usar acá en el buen sentido verdaderamente de Cristo o cristiano, cuando el mensaje que se dé de cualquier lugar que se diga, hable de Cristo, se diga arrepiéntanse. Por el silencio que acabo de hacer, considero que algunos andan reflexionando en cosas que sus familiares y o amigos escuchan, de esos que van a iglesias evangélicas, o usted cuando enciende alguna radio, sé que todavía le tiene paciencia, yo ya no me las banco, y no hay ningún mensaje de arrepentimiento. Son todos efervescencia pura. Eres lo mejor de la tierra. Qué bueno que naciste porque Dios te necesitaba nacido y no morido. ¿Puedo seguir? El morido fue un chiste para los de la televisión. Porque desde esa ignorancia yo tengo que a vos llevarte al conocimiento que te tiene que llevar a la alegría de la sabiduría. Eran 12 porque había una idea, consolidar el movimiento que empezó con Juan el Inmersor, para que después de ser consolidado en un poder sobrenatural, se expandiera. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Una idea que se le ocurrió a Yeshua? No, una idea que el propio Yud-Het Vah-Hei dijo, y Devarim lo deja bien asentado, cuando Moshe antes de morir le dice que por pecar muchos irían en exilio. Pero dice Yahvé, y así sale desde el capítulo 30 de Devarim o de Deuteronomio en adelante, yo los buscaré hasta lo último de la tierra. Yo los buscaré, dice Yahvé, por última vez, yo los buscaré hasta lo último de la tierra. Y vos sabés que eso no tiene que ver con toda gente que ande por ahí, sino que ¿quiénes estaban hasta el último de la tierra? Las tribus perdidas. ¿Sí? Porque Dios no llamó a una nación Israel configurada por 2 tribus, sino que le puso ese nombre tan especial que le dio al papá de esas 12 tribus, cabeza al Rosh de toda esa confederación, Israel, a 12 tribus, y perdón por la redundancia. Entonces, les pido que abran su mente, ¿puede ser? Decirle a tu hermano, abrir tu espíritu. Decirle así, abrir tu espíritu. Cuando piden aquí
reemplazar a Judas, para cerrar este tema de los 12, hay un requisito que en momentos más quizás lo pueda ampliar. Habla Pedro y dice que es necesario que de los que están allí, una cantidad X de varones, se aseguren que hayan estado junto con nosotros, verso 21, ¿me van siguiendo? Todo el tiempo en el que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros. ¿Y desde dónde había que asegurarse que estuviesen? 22. ¿Desde dónde tenían que asegurarse que esos hombres estuvieran? Verso 22. ¿Desde el bautismo así de solito? Desde el bautismo de Juan, el inmersor, obviamente, hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, hasta la ascensión de Yeshua que hemos visto unos versículos antes. No sé si captan esto. Para cerrar, por si no lo captás. Una cosa es ser sheliach, como Pablo, por ejemplo. Como Bernabé, que también es un sheliach. Se lo llama en una de las cartas el apóstol Bernabé. Es un sheliach. ¿Van anotando? ¿Van captando? Una cosa es ser un enviado, un emisario, un apóstol, un misionero. Y otra cosa es ser un sheliach perteneciente a los 12. Porque los 12 tenían que ver con toda la nueva hermenéutica o la nueva interpretación que iban a tener las comunidades seguidoras de aquel que es el camino, para que el Espíritu de verdad, por medio de esos 12, siempre se asegurara que dentro de esas comunidades no apareciera el error de la herejía. Porque cuando aparece el error de los falsos maestros, la herejía hace que los creyentes se pierdan. Yo aquí voy a hacer un parate para volver hacia atrás en cosas que me han preguntado. ¿Se entendió esto de los 12? No, no lo entendieron. Levanten la mano todos los que entienden qué significa los 12. Poquitos. Los demás no entienden. Ok, vamos de nuevo. Si yo tengo que demorarme, no me interesa. Lo que quiero es que se entienda. Una cosa son los 12 apóstoles. El día que se murió el último de ellos, se acabó ese grupo de los 12. Pero lo que no se acabó fue la doctrina que ellos se encargaron de cuidar, guardar desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Qué requisito tenían que tener estos 12 sheliachim o 12 apóstoles? Estar con Yeshua desde el bautismo de Juan. Dos posibilidades de interpretar. O ellos habían sido bautizados por Juan, como por ejemplo sabemos que lo fue Felipe, o como por ejemplo sabemos que Andrés habían sido bautizados por Juan. Se sospecha que Pedro también había sido bautizado, pero no había sido parte de los discípulos, porque una cosa era los que se quedaban como discípulos aprendiendo de Juan el Bautista, el inmersor, o los que bautizándose volvían. Algunos sospechan de que vieron que Juan, el inmersor, le hablaba a los publicanos, ¿sí o no? Pregunto porque voy a explicar, pero quiero saber si todos saben qué es un publicano. Tampoco saben. Ah, bien, ¿qué es un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Juan el Bautista los exhortaba en su predicación? Sí, ¿con qué palabra? Bien, uno dijo en hebreo, vamos. Y traducido es, arrepentidos, regresen. Y cuando él hace eso, algunos sospechan de que entre esos publicanos nombrados así a lo global, había, por ejemplo, uno que era Matisyahu, el que después se llama Mateo. Por eso es que tan fácilmente cuando el maestro pasa, mientras él está levantando impuestos de Roma, ¿sí? Le dice el maestro, sígueme. ¿Y qué hizo él? Dejando todo, lo siguió. Qué poder tenía, qué levante tenía el maestro. Y nos hacen ver lo místico, como que el Espíritu Santo lo agarró y empezó. Tipo Jorge Don bailando el bolero de Ravel. No sé si saben de qué hablo, pero no importa. Entonces, amados, todo en la historia tiene una lógica. Si el movimiento mesiánico empezó con Juan el Inmersor, que hablaba que venía uno del cual no era digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia, o sea, ni para lavarle los pies era digno Juan. ¡Qué tremendo! Y cuando lo vio dijo, ahí, ese es! Desde ese momento se hubieran o no sumergido en el Jordán con Juan, pero desde que vieron que Yeshua sí se sumergió y se levantó, y Juan dijo, el Cordero de Dios, estos era el requisito para estos 12. Solo para estos 12, repito, solo para esos 12. Quiero saber si esa parte se entendió. ¿Y cuál era el otro requisito? Haber estado con el Señor desde ahí hasta que fue ascendido. Significa que lo tendrían que haber también visto resucitado. Yo le pregunto, ¿a cuánta gente aproximadamente se le presentó Yeshua ya resucitado? 500. ¿De dónde me sacó eso, varón, usted? De acá de la Biblia, perfecto, qué bueno. ¿En qué escritura sabe alguien que está esa data que el diácono con tanta astucia me acaba de responder correctamente que lo sacó de la Biblia? 500. Primera carta a Corintios, bien, alguien es más diácono que el diablócolo este. 500, está en Primera Corintios, ¿cuánto? Les ayudo.
En primera carta a los Corintios, gracias Carlos por darnos alegría. Primera carta a los Corintios capítulo 15, Pablo habla de que él, Señor Yeshua, se aparece a los 12, a Pedro, a Juan, a su hermano Jacobo, que es el más grande de los hermanos de en sangre, que es el que le va a decir a Miriam, a su mamá, por eso están ahí orando. Se le aparece a muchos y dice, se le apareció a 500 hermanos que hoy viven entre nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Está hablando de la resurrección de todos. ¿Cuántos creen eso? Esta semana hemos hablado de la resurrección de los muertos. La para allá que se fue y la que incluso va a entrar es, no tengas miedo, no te intimides ante la muerte física. Qué bueno es que la mujer que nos dio la Haftará nos habló de su experiencia. Tu vivencia es esa. Yo no sé desde cuándo Andrea andaba en el camino dentro de las denominaciones evangélicas. En el camino estaba. Pero fíjese qué tremenda valentía de confesar que hasta 5 años por lo menos atrás, ella sí le tenía miedo a la muerte física. Qué horrible. Pero que en el instituto sí te enseñaron la resurrección, la doctrina y todas las doctrinas habidas y por haber del tiempo de la muerte. Pero la cosa no es esto, lo que dije al principio. La cosa es manejar, no los dogmas, que es racional, sino la medida de fe. Eso se llama doxa. Diga conmigo doxa. De la palabra doxa viene doctrina. Doctrina es la medida de tu creencia. O cómo tu fe se puede medir de acuerdo a la Escritura. Vuelvo con los 12. Tenían que estar desde ese momento hasta que ella haya resucitado. O sea que de los 500, no podían ser cualquiera de los 500. Tenían que estar desde el bautismo de Juan. Hola. Además, seguramente tenían que estar entre los 72 que envió Yeshua. O solo Yeshua cuando estaba vivo envió a los 12 a echar fuera demonios, sanar enfermos. ¿Sí o no? Bueno, a los 12 sí los envió, pero solo a ellos es la consigna. ¿Solo a ellos? No, muy bien. ¿A cuántos más envió? Claro, 70 es lo clásico y tradicional, pero yo alguna vez expliqué que en los documentos nuevos se debe interpretarlo de 72. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá yo veo hay cosas que me han preguntado. ¿Por qué 120? ¿Por qué 72? Y me parecía buena responderlo ahora antes que el tiempo siga más adelante. 72 es el número de los jueces que se sentaban en el Sanedrín de Jerusalén. Me parece importante recalcar que ahí donde lo juzgaron al Señor, que primero, no tengo tiempo de abordarlo, pero es profundo esto, el Señor Jesús fue juzgado en una forma ilegal. El Sanedrín tenía prohibido 2 cosas. Primero, sesionar de noche. Segundo, procurar la muerte de la persona juzgada. El Sanedrín de Jerusalén tenía que, bajo toda instancia, evitar la pena capital, es decir, la sentencia a muerte de la persona que llegaba hasta allí. ¿Me explico? La persona que llegaba al Sanedrín, antes lo vamos a ver en Shostín, había pasado por distintas casas de justicia. Por ejemplo, ¿cuál era el requisito para que en un pueblo existiera una casa de justicia de 3 jueces? ¿Alguien sabe eso? Más de 100, ¿exactamente cuántos? 120. Y acá está la explicación del 120. Vamos a ver esta semana que donde existiera un pueblo en el cual hubiesen 120 jefes de familia, varones digo, ese pueblo tenía derecho a una corte de justicia de 3 jueces. No lo van siguiendo. El maestro usó eso cuando dijo, porque cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El maestro está usando Shoftim. El maestro está diciendo, cuando ya hay 120, es porque tienen derecho a que a una triada de jueces los pueda guiar. Acá no hay una triada, acá hay 12. Pero bueno, de ahí empezaba la cantidad de distintas casas de justicia, que no voy a hablar, las Beit Din de justicia, hasta que se llegaba a esta gran casa de justicia llamada Sanedrín, digan fuerte Sanedrín. ¿Cuántos miembros tenía? Repitan detrás de mí, 72 miembros. ¿Qué deber tenían? Que si había llegado una persona hasta allí era porque directamente estaban pidiendo las otras cortes de justicia de menor autoridad que a esa persona se la considerara si fuera digna de muerte o no. Esta semana vamos a ver cómo se mataba en Israel, qué tipo de penas capital había. Estaba por apedreamiento, estaba por espada, por lapidación, que es ese apedrear, por horca o estrangulación y por fuego. El fuego solamente era para las hijas de los sacerdotes que pecaban, ¿sí? Se iban a la hoguera las hijas de los sacerdotes. No se permitía crucificar a nadie, por eso en Deuteronomio es donde dice que maldito el varón que es colgado en un madero. Pues bien, dije la primera ilegalidad del Sanedrín, sesionaron de noche, ¿sí? Segunda ilegalidad, procuraron y tenían toda la intención de que ese tal Yeshua fuera muerto, ¿sí o no? O sea, fue ilegal.
Pero esos 72 representaban al deseo del Eterno, que desde Jerusalén, en vez de andar buscando la muerte del prójimo, saliera gente sadiquín, digan conmigo sadiquín. Es decir, una congregación de justos que a las naciones le mostraran que el Eterno no quiere la muerte del ser humano. No gusta eso, ¿no? El Eterno no quiere la muerte de nadie. El Eterno quiere a todos en vida y en vida eterna. Y si tienen vida eterna, en vida en abundancia. Entonces me preguntaron, ¿qué es eso de los 120? Los 120 primero representan al requisito que un pueblo o una ciudad debía cumplir para tener una corte de justicia o una casa de justicia que representara al Dios benevolente de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Entienden esa parte? ¿Entienden todos esa parte? Pero los 120 también representaban a lo que se conocía, y me han escuchado mucho hablar, como la Gran Asamblea. ¿Qué es la Gran Asamblea? Usted va a Wikipedia y lo va a encontrar, y de ahí más o menos se lo voy a leer. Según la tradición judía, eso de la Gran Asamblea, que en hebreo se dice el Anshel o el Knesset HaGedolah, Knesset HaGedolah, la Gran Asamblea, estaba compuesta por 120 sabios que aparecieron en el periodo del Segundo Templo, aproximadamente en el año 516, hasta el periodo en que entran los griegos en el templo, en el siglo IV, allá por el año 332 antes de nuestra era. Eran 120 sabios que dejaban sus escritos, entre los cuales yo le voy a nombrar gente que usted conoce de esos 120, unos poquitos ejemplos. Ageo, Zacarías, Malaquías, que sabemos que era el escriba Esdras, Daniel, Hananías, Misael, Azarías, Nehemías, Jecalías, Mordejai, Zorobabel, y hay otros nombres más, pero no son muy conocidos para usted. Los que les he mencionado forman parte de eso que se conocía como la Gran Casa de Justicia, el Beit Din o la Gran Asamblea. Repito, Knesset HaGedolah, donde influían o donde esta gente ejercía autoridad. Nunca estuvieron juntos. O sea, nadie puede vivir desde el 516 hasta el 332 en esta época. Normal que pasaran los 120 años. Pero en Jerusalén, los 72 varones del Sanedrín tenían que siempre considerar lo que esta gente, que por ejemplo les nombré, había dejado en sus escritos. Porque si no consideraban lo que estos que nombré habían escrito, ellos no eran dignos de ser parte del Sanedrín. Ahí tienen una tercera cosa que se agrega al Sanedrín que juzgó a nuestro maestro. ¿Cuál es lo que estoy agregando? Ellos jamás tuvieron en cuenta ni a Zacarías, ni a Ageo, ni a Malaquías, ni a Esdras, ni a Daniel. Nunca tuvieron en cuenta a los 120. Por lo tanto, si hubo un reemplazo, a todos les estoy hablando para que entiendan, no fue un reemplazo étnico. Dios no cambia o cambia, tiene sombra de variación. Él no cambia jamás. ¿Quién dice aleluya? Porque si cambiase, pobre de mí, ¿no? No sé de usted, pero pobre de mí. ¿Cuántos se suman? Él no cambia. Si él prometió a una amada llamada Israel de 12 tribus, él a esa amada le puso un nombre, mi Keilah, mi congregación, mi iglesia, si le quiere poner castellano. Entonces no existe un reemplazo de etnia donde la etnia judía dejó de ser la iglesia de Dios y la etnia gentil, la de los paganos que se convertían a Cristo, pasó a ser la iglesia que reemplazó a lo que estaba en Jerusalén. No, la promesa del Padre era que siempre desde Jerusalén iba a haber una gran asamblea influyendo. ¿Qué es esa gran asamblea? Escritos proféticos inspirados en el Espíritu Santo, que fue quien a Moshe le reveló la Torá. Y esos escritos proféticos inspirados en el Espíritu Santo desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, esos 5 escritos que inspiraron a estos profetas tenían que ser condición sine qua non para esta gente que formaba el Sanedrín. Por lo tanto, cuando el Sanedrín tuviese frente a ellos al Mashiach, tenían que salvarlo de morir. Entonces, lo que se reemplaza es hombres con actitud mala. Lo que se hace rayá, en plural sería rashim, los que se hacen rashim, asamblea de malos, no así los malos, dice el Salmo 1, no así los rashim, siempre van a ser gente que es perdedora delante de Dios, ¿o no? Hola, ¿los estoy aburriendo mucho? Entonces respóndanme, están acá.
Es hermoso saber que solo son bienaventurados los que andan en la Torá, son inspirados por la Torá, ¿sí o no? Es la Torá lo que te permite habilitar bendiciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1. No anduvo en consejo de Rashim, asambleas de Rashim. En el Salmo 26, cuando leemos al lavarnos las manos en el Shabbat, también decimos, no me metí donde hay conjunto de malos, si no me equivoco, porque los Rashim siempre terminan mal, hermanos. Cada vez que una persona se vuelve mala, en vez de seguir la palabra, hace las cosas a su manera, Dios lo va a reemplazar. Eso no se aplica en nuestros días, ¿eh? No, si Cristo murió por nosotros, eso no va ahora. Aborrecí la reunión de los malignos, de los Rashim. Porque el mismo Salmo 1 que empecé recién leyendo, dice, puede decir que son bienaventurados los que andan en la Torá de Yahvé, y allí está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando sigue en el 4, no así los rashim, los malos, que son como el tamo que el viento arrebata. Por tanto, nunca se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los sadiquim, mas la senda de los rashim es la que siempre perecerá. Entonces el Sanedrín que está en Jerusalén, que no tiene en cuenta a los 120 de la gran asamblea, es decir, a los profetas y hombres líderes que desde el segundo templo para acá influenciaron a Israel para que no se volviera la injusticia peor de todas, abandonar la Torá y de ahí entrar en la idolatría. En eso consiste la peor injusticia, decir que la Torá no sirve, que ya caducó, que ya no corre, que ya... Eso es ser injusto, eso te hace rayar, te hace malo para Dios y vas a perecer. Porque cuando uno le enseña a la gente eso, inmediatamente aparece la bodázara o idolatría, lo más inmundo que se huele en los cielos. Aquel Sanedrín que actuó en forma inmunda contra Yeshua, veo que hoy no voy a poder dar lo que quería dar. Pero esto que estoy hablando, ¿les interesa? Ese Sanedrín que fue ilegal en su forma de actuar, ese Sanedrín está siendo reemplazado por estos 120 que se reúnen en un aposento alto. ¿Cómo se dice aposento alto en hebreo? Aliyahamakon. No sé, chicos, si tienen la foto que le mandé la vez pasada sobre ese lugar. Era una puerta al sur de la ciudad, del templo de Jerusalén, donde ellos se acostumbraban a reunir. ¿Y por qué 120 y no los 500? Porque lo primero, que los 500 son judíos que están en sus actividades. Segundo, que muchos de ellos quizás andaban allí porque se estaba la fiesta de los de las semanas, iba a decir, de Shavuot, ¿verdad? Pero en el lugar que estaban no era eso que les mostré el Shabbat pasado. ¿Se acuerdan? La supuesta capilla que ha sido construida y abajo hay 7 sustratos de capillas. Ese no es el aposento alto, ni ese es el monte de Sión. Hoy a ese lugar se le llama monte de Sión por acuerdos de los siglos entre la Iglesia Católica, Vaticano, primero voy a decir emperador, no sé si es la palabra correcta, otomano, es decir, el rey de los turcos y el imperio otomano, luego con Gran Bretaña y luego con los mismos judíos que configuraron como sionistas el Estado de Israel, se le empezó a llamar monte de Sión a lo que no es monte de Sión, porque Sión es toda la Jerusalén. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? ¿Les gustó lo de esta mañana? Abrir la cabeza es entender que esos 72 hombres llamados los jueces del Sanedrín, atención, constituido en su gran mayoría por saduceos y por gente que se especializaba en escribir, llamados los fariseos. Ahí no había celotes, no había esenios, pero lo peor de todo que en ese Sanedrín de saduceos, esto está en la 4ª temporada de Chosen, bien hecho, influenciaban mucho los llamados saduceos herodianos. ¿Quiénes eran los saduceos herodianos? Gente de la casa de Aarón que pactó con Herodes para poder ellos seguir en su cargo sacerdotal. Herodes, no, ese no es, chicos. No. Ese es lo que no es aposento alto. ¿Se acuerdan la enseñanza, mi amor? El sábado anterior al anterior, si es que lo tienen, bien, y si no, no hace falta, porque los hermanos con mi explicación pueden después investigar. A mí no me saquen del tema. Entonces, eso que me pusieron ahí es lo que vimos el sábado pasado, a lo que le llaman aposento alto, lo que le llaman Sion, mentira. ¿Está bien? Pero volvamos a nosotros. Volvamos a esta temática. Son 120 porque lo que es reemplazado es que de Jerusalén no se puede perder lo que Dios planeó, que de Jerusalén tenía que salir, su justicia. De Jerusalén tiene que salir la primera certeza para el mundo. Si crees que Dios es amor, es porque crees
primeramente que Dios es justo. Dios no es primordialmente amor y luego justo. Esa mentira es la mentira actual de la iglesia evangélica comerciante que ha convertido al templo del Señor, que son todos esos creyentes que van a esas iglesias, en cueva de ladrones. Aquí nomás, por esta altura, pasando la avenida Acceso Sur, hay un mercado de gente, de mucha gente, que es usada como mercancía. Y a mí me da pena porque son de mi tierra, de mi Las Heras amado, que no les interesa el discipulado. Pero el discipulado es esto, mi idea de que tengo que aprender a ser como Yeshua. ¿Y Yeshua cómo se lo llama? ¿El amoroso Cristo o el ungido Sadik? Claro, el amoroso Cristo es totalmente falso. Es un falso profeta, es un falso maestro, pero no es el Yeshua o Jesús en el cual yo creí. Ese siempre fue verdadero. Es el Jesús dogmático que inventaron los padres de la iglesia, y no tanto ellos. Yo he leído mucho de los padres de la iglesia en este último tiempo y la verdad que están muy cercanos a lo que yo le enseño. Pero Roma más que nada metió eso. Pero volvamos acá a Jerusalén. La promesa del Padre, amados, no era recibir el Espíritu Santo, como yo mismo también alguna vez les enseñé, hice énfasis por años atrás, porque la teología que yo recibí en mi investigación me llevó a que mi lógica y mi racionalidad solo tuviera eso. Pero al venir a las Parashot cada semana, pude abrir mi alma a más verdades, verdades no, a más códigos de la verdad es una, digan conmigo, la verdad es una. Y descubrí que lo que sí se reemplaza es lo que después con la caída del templo ya no va a funcionar más, porque el Sanedrín, ¿dónde debía funcionar? Sí o sí. El Sanedrín de 72 jueces en Jerusalén, ¿dónde debía funcionar? Sí o sí. De nuevo pregunto que es correcta la respuesta, pero parecen tímidos. ¿Dónde debía funcionar sí o sí? En el templo. Pero en el año 70 el templo fue destruido. ¿Por qué? Porque estos que estaban allí ya no eran reconocidos por Dios. Eran, como dice el Salmo 2, Rashim, donde no había justos juicios y por lo tanto la senda de ellos tenía que perecer. Pero lo que estaba en Jerusalén no fue destruido. Eso sí, tuvieron que correrse. Pero esos 120 del principio, conmigo diga 120, lo que lograron, atención amados, es hacer que lo que en Jerusalén tenía que revelarse, se revelara desde Jerusalén hasta Judea, pasara por Samaria hasta lo último de la tierra. Y es que si Dios te ama, es porque desde su justicia decidió ser benevolente. Porque en su justicia Él debe respetarse a sí mismo. El Eterno, ¿qué significa que sea justo? Que se tiene que respetar a sí mismo en tres cosas. En lo que pensó, en lo que dentro de sí habló y en lo que en base a lo que pensó y dentro de sí habló, hizo. La primera G tiene que ver con pensamiento, habla y acción. Basta de Dios es amor. Por eso amor es amor. No importa que Pedrito ame a Pablito y quieran casarse. Claro que no importa. Yo no voy a ser tan estúpido y necio como nuestro ministro de Justicia que dijo esa pavada esta semana. Para cómo después se dio cuenta que estaba leyendo lo que el presidente le había mandado. Micrófono abierto, está en mi cuenta Twitter si lo quiere ver. Che, boludo, esto es lo que dijo, son las palabras del Milei. Por supuesto que yo no tengo problema que Juancito y Pablito se casen, que Marita y Mariquita se besen y también se casen. No tengo problema con eso. Ellos tienen libre albedrío de hacer lo que quieran, de elegir vida o muerte. ¿Qué soy yo para obligar por leyes nacionales? No, esto está prohibido. No, esto está prohibido. Pero sí tengo la obligación de esto que propone el regente de misión, de hablar que desde Jerusalén salió la Torá, pero con la posibilidad de hacerse carne en el interior de los hombres. ¿Y la Torá habla de amor? Sí. Habla de amor a Dios y habla de amor al prójimo, siempre y cuando el que lea la Torá aprenda a amarse a sí mismo. ¿Pueden decir amén todos? Pero ese amor es fruto de una verdad mayor y absoluta. Ese amor que Dios manifiesta es gracias a que Él es justo primeramente con sí mismo. Porque Él antes de crear el mundo, Apocalipsis 13:8, escribió en un libro el diseño de tu vida para que en tiempo y forma nacieras y crecieras en este planeta como un recipiente donde se esconde la luz infinita que ha creado, ha formado y ha hecho todas las cosas. Entonces, ¿por qué son 120? En base a la pregunta, hoy vi que esta debe ser la enseñanza, porque justamente esta comunidad de 120 que oraban querían que ahí, en ese templo,
en vez de venir un nuevo exilio, que sabían que estaba anunciado justamente por hombres como Zacarías, Malaquías, Ageo, Daniel especialmente, sabían que venía un exilio número 2, sabían eso ellos. Pero lo que no quería que se perdieran era lo que ellos habían conocido. La Torá en el corazón de un hombre se puede vivir tan perfectamente que ese hombre se convierte en un sadik, no en un Cristo amoroso que desde la cruz nos mira y nos dice, dale, pecás, y mirá cómo me duele mi sangre, después me va a pedir perdón y yo te voy a perdonar. No, el Eterno permitió estos 120 para que justamente se entendiera que en esa Jerusalén corrupta todo estaba siendo en contra de la Torá. Esa gente no era digna de ser llamado sadikim, porque no configuraban sus asambleas en el objetivo de lo que la Torá quiere. No busquen la muerte del que viene delante de ustedes. Mírenlos siempre en la posibilidad de darle una nueva oportunidad. Usted dice amén, pero no sé si escuchó al pastor Moisés, o mejor dicho, no sé si escuchó a la diaconisa que nos habló en la Haftará, o mejor dicho, no sé si al menos me escuchó cuando yo descubrí que usted ya no tiene alegría para estudiar la Torá. Diga amén si usted deja de ser alguien que está matando tanta gente allá afuera. Porque cada vez que usted se calla acerca de la justicia de Dios que hizo con usted, como lo dijo Andrea, cuando se vio frente a la muerte física, no fue miedo a la muerte física, fue miedo a la muerte ontológica que ella seguía permitiendo que existiera en gente que ella conoce. Y vos le tenés que tener miedo a esa muerte, la muerte de los que están en tus relaciones cotidianas. Sí, tus clientes, sí, tus vecinos, sí, tus amigos y compañeros, sí. Tenés que tener miedo porque vos, que debes oficiar como un sadik, los estás todos los días condenando a la muerte que ya tienen, y al lago de fuego final, simplemente porque cerrás la boca y no hablas de la justicia que Dios hizo contigo. Porque es fácil mañana faltar. Pueden faltar todos si se les da la gana. Si no quieren pasar 5 de gónadas a la actividad de mañana, desen el lujo de no pasar 5 gónadas a la actividad de mañana. Si no se les mueven las gónadas para decir apóstol, mande el audio, desen el lujo de hacerlo. Pero el tema no es la actividad de mañana, el tema es tu actividad desde cada mañana. Digo de nuevo porque veo que no me has escuchado. El tema está en el peligro de tu actividad desde cada mañana. Porque cuando llega la noche, lo mismo que vas a hacer mañana, ausencia a una actividad corporativa de evangelización, lo estás haciendo todos los días como ausente a abrir la boca y predicar y ganar uno más para Cristo. Pero es que si le hablo, ya le hablé y empieza a decir cómo es lo del Shabbat. ¿Quién te dijo que le tenés que hablar de Shabbat? Pero es que me pregunta. Si te pregunta es porque te domina. ¿Creemos que la Torá maneja lo jurídico? ¿Sí o no? Los mandamientos hablan de lo jurídico. Es más, el Sanedrín no es algo jurídico. ¿Creen que la Torá nos mueve en ambientes jurídicos? Garrido Sofía, ¿dónde está, por favor? Corríjame por las dudas si me equivoco. En un proceso, o las que están en cosas de seguridad, en un proceso jurídico, pregunta a aquel que se presume inocente, pero a lo mejor hay que ver si es culpable, o pregunta el juez o los agentes judiciales. ¿Tengo yo derecho de hacerle pregunta al juez o al fiscal? No, a ver, respóndame lo siguiente. Si se me cita, ¿quién tiene el derecho de hacer, y la autoridad más que nada? Derecho puedo hacer preguntas, pero la autoridad estaría mejor. ¿Quién tiene la autoridad de hacer la pregunta? El juez o agente, sí. ¿Verdad? El agente de fiscalía, de justicia, lo vamos a llamar así. Gracias, porque no sé, porque a veces creemos que invento las cosas. Gracias, Sofía. Amados varones y mujeres, no me vengan más, que es que me empieza a preguntar cosas, yo le explico y no las entiendo y me pregunta más cosas. ¿De verdad que vos te dejás tratar como un culpable y condenado por alguien que realmente es el culpable y condenado? ¿De verdad que vos, en vez de ser juez en el nombre de aquel que es el mejor de los jueces, te dejás hacer preguntas? Quien debe empezar a preguntar sos vos. ¿Qué importa si entiendes Shabbat? Hay una cosa que todos entienden, aunque nada se las hable nadie. ¿Qué va a pasar si hoy te morís y delante de Dios, Dios te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar a la eternidad y a mi reino? Una pregunta que si Dios te hace, no sé cómo la respondería. Hasta hace 5 años atrás, Andrea no estaba segura de qué responder. Los 120 tenían que llevar lo que esos hombres de la gran asamblea habrían logrado, que Jerusalén, al menos en ese tramo, desde el siglo VI
hasta cuando ellos estaban, no se corrompiera. Lamentablemente, después de los macabeos, los descendientes de los macabeos fueron los primeros que empezaron a corromperse. Recuerden que los macabeos eran de la casa de Aarón, ¿se acuerdan eso? Fueron los primeros que empezaron primero ya andaban varios de ellos negociando políticamente con Antíoco Epífanes, pero después vienen los macabeos, ellos vencen, mientras están los papás macabeos, digamos así, esa generación, todo bien, pero cuando mueren sus hijos y más que nada sus nietos, y especialmente sus nietas, lea la historia por Flavio Josefo, eran súper corruptos, se mataban unos a otros, empezaban a negociar para que ahora que estaban los emperadores, o el imperio, perdón, de Roma, fuera poniéndolos en turno de acuerdo a cuánta guita ponían. Hay que, hablando de guita, hablando de dinero, y para terminar, están por reemplazar a Judas. ¿Alguna vez a alguien se le ocurrió preguntar, de ustedes al estudiar los evangelios, por qué aparece una aparente contradicción entre lo que dice, por ejemplo, Mateo y lo que dice Hechos? Porque los detractores, los que están muertos ontológicamente, los que ya van al lago de fuego, son los que más dicen, la Biblia se contradice. Porque en los evangelios se dice que Judas se ahorcó así, pero acá, y que murió ahorcado, pero acá no dice eso. Acá dice que fue, compró un terreno, se ahorcó y murió reventado. Así más o menos te lo van a presentar los agnósticos o ateos católicos. ¿Qué respondes vos? Porque atención, mis amados, ¿por cuánto vendió Yehudá Iscariot? Así es la forma hebrea, así se lo llamaba. ¿Por cuánto vendió Yehudá Iscariot o Judas Iscariote al maestro? Cuento hasta 3 y es correcto, pero vamos a decir a un coro, a un solo coro, a una sola voz. 1, 2, 3. Por 30 monedas de plata. Pregunto, ¿alguien en la congregación sabe cuánto equivale 30 monedas de plata hoy? Levánteme la mano el que sabe más o menos cuánto es el valor de esas 30 monedas de plata. Primero, ¿todos saben que 30 monedas de plata era el valor mínimo de un esclavo que marcaba la Torá? ¿Saben eso? Bueno, sépalo, escríbalo. 30 monedas de plata era lo que la Torá, gracias, está un poquito más calentito, lo que la Torá marcaba que valía el mínimo de un esclavo. Quiero saber si me expliqué eso. ¿Dónde estaba el valor ese? ¿Quién legislaba ese valor? No, acabo de decir dónde estaba. ¿Quién legislaba ese valor? La Torá. ¿Y la Torá es la voz de quién o el verbo de quién? La Torá había establecido el valor de 30 monedas de plata. O sea que Dios mismo había establecido eso. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién tiene conocimiento? No están obligados de cuánto valían esas 30 monedas de plata. No, se lo puedo decir. A valores de ahora y lo que maneja Argentina, $66 norteamericanos. ¿Cuánto valían las 30 monedas de plata? Al hoy, ¿cuánto valen? Al hoy, $66. Levante la mano el que pueda comprar terrenos con $66. ¿Cuánto compras con $66? No sé si podemos comprar una de estas baldosas, 4 de esas baldosas. ¿Y usted se ha tragado el cuento que con $66 Judas tuvo tiempo de ir a comprar un terreno? Hola. Además, si alguien recuerda en el Evangelio, Judas se queda con las monedas y compró el terreno. Arrepentido lo devuelve. Los sacerdotes no lo quieren recibir, ya le explico por qué. ¿Y qué hace entonces Judas? Fue y se ahorcó. Pero el tema es que no sabemos bien cómo es esto del dinero que Judas usó. Les cuento. Vamos a ir a esto de Acéldama. Diga conmigo Acéldama. Más fuerte, Acéldama. Para los que quieran, ahí quizás le pongan la foto. Nunca mandé la foto, chicos. Ahora no importa, ya no tengo. Capaz que de acá le puedo mandar. Pero después busque. Hoy si fuéramos a Jerusalén, uno de los tours que hacemos por la ciudad es pasar por Acéldama, que era un terreno en donde terminaba el valle de Hinón, donde era el basurero. ¿Se acuerdan que había un basurero en Israel? En Jerusalén, perdón, ¿sí? Diga, el valle de Hinón. Bien, donde termina el valle de Hinón y hace justo el cruce con el otro valle, recuerde que Sion es un monte, entonces abajo hay valles, el valle de Cedrón, había un terreno que se llamó Acéldama. ¿Cuándo se le llamó Acéldama? Vaya escuchando y luego escribiendo. Se le llamó Acéldama, según lo que vemos en Hechos, el día en que Judas, al ahorcarse, cae sobre el terreno y se parte en dos. Acéldama dice que, según su idioma, en realidad Acéldama no es el hebreo. Acéldama es el arameo que se hablaba
desde la boca de los herodianos o desde Herodes, porque los sacerdotes herodianos para hablar con Herodes usaban el arameo, ya que Herodes era idumeo y en Idumea se hablaba el arameo. Acéldama, vuelvo a repetir, es un lugar al sur del valle de Hinón. En hebreo se dice Hagel Dema y significa el terreno de la sangre. Pero les quiero contar algo, que es una investigación que no se las voy a leer, pero recomiendo. Es la exposición del doctor Robert Eisenman. Y él va a explicar algo que sale en la historia de Josefo, lo que cuentan los documentos del Qumran, y él va a decir la práctica que tenían esos saduceos que se llamaban herodianos. Él le llama el salario de las prostitutas. ¿De dónde saca él eso? Del libro de Miqueas, profeta Miqueas, que se los voy a buscar para leérselos. Recuerden que estoy armando con ustedes esta enseñanza, así que denme una gran ayuda con su atención. Y allí en Miqueas, en el capítulo 1, está esta denuncia. Ya vamos a terminar porque mi garganta dijo que llegó hacia su final. Jonás Miqueas, ¿verdad? Sí, también. 1:7. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones o salario de rameras los juntó, y a salario de rameras o dones de rameras volverán. Bueno, este doctor, tomando Miqueas 1:7, comenzó a dar conferencias acerca de lo siguiente. En el primer siglo, habían ciertos sacerdotes que con permiso de Herodes torcían la Torá, teniendo visitas a los prostíbulos fuera de la ciudad de Jerusalén o algunos otros, especialmente esto es lo más fuerte, teniendo relaciones con sus propias esposas, pero en el momento de menstruación. Entonces este hombre, analizando distintos documentos, voy a ir buscando rápido porque es muy largo esto, dice que justamente en la época que ya Yeshua no está en la tierra, esta gente que está en la comunidad, ya guiadas por Jacob, el hermano de Yeshua, son conocidos como los Nosrim o Nazarenos, pero también en Jerusalén le llamaba la asamblea de los justos, de los Sadiquim. O sea, ya la gente de Jerusalén les tenía mucho temor, eso está en el libro de los Hechos, porque eran Sadiquim. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una vida muy distinta a lo que los saduceos, que eran los administradores del templo, llevaban. Les leo lo que descubrió este hombre en algunos de los rollos del Mar Muerto. Escuchen esto. En los rollos del Mar Muerto está claro, cada uno tomará por esposa, en los rollos del Mar Muerto quedaba claro que en aquel tiempo cada uno tomaba por esposa a la hija de su hermano y a la hija de su hermana. Documento Q de Damasco B7-8 son las clasificaciones de esos rollos, ¿sí? Eso estaban haciendo algunos saduceos herodianos. Miren este documento también el mismo de Damasco, pero yo digo quinto, debe ser un capítulo, no sé, folio 5 y folio 7. Esta frase, cada uno de esos saduceos pecaba contra la carne de su propia carne al decir a sus parientes cercanos que el acercarse a esa sobrina no era fornicar. Luego hay un documento que este hombre cita, dice, también en el templo se contaminaba porque no se separaban, como lo prescribía la Torá, del momento impuro de sus esposas, sino que aprovechaban acostarse con su esposa durante el sangrado de su periodo. Documento también de Damasco, debe ser folio 6 y 7. O sea, que todo esto que está pasando va en contra de lo que la Torá decía, especialmente. Tienen que guardarlo, eran estos 62 varones, compuestos en su gran mayoría por los saduceos. Aquí hay una de las razones por la cual los fariseos a los saduceos no los podían ver, eran enemigos. Entre muchas cosas no coincidían en algunas doctrinas, pero entre muchas y otras cosas por las cuales se encontraban eran por su vida dividida. Una cosa eran como sacerdotes en su turno sacerdotal, con los ritos, piense usted si está en esto, y otra cosa eran en su cotidianeidad, y especialmente en su vida sexual. La Torá, dicen de Barín 23:18, esto es el documento de la conferencia de este hombre, no traerás dinero de una prostituta, ni tampoco de un prostituto a la casa del Eterno tu Dios, para andar pagando votos,
porque el Eterno tu Dios aborrece a ambos. Por eso es que Miqueas 1:7, dice este autor, profetiza, todos sus ídolos serán destrozados, todos los dones de su templo serán quemados en el fuego, yo destruiré sus imágenes, puesto que recogió sus dones del salario que cobra una prostituta. Como salario de prostituta ellos volverá entonces a usarse. Y empieza a contar que justamente a los Nizarín, los discípulos de Yeshua, se los llamaba los guardianes del pacto, porque ellos lograban, y eso es ser un sadiquín, lograban hacer que los que no guardaban la Torah quedaban en evidencia, aunque dijeran que creían en la misma Torah. ¿Y a dónde voy con esto? Porque es bien largo. Este tal Robin Eisman sostiene que el problema está en que todas estas violaciones de la Torah, las que ya les leí, eran aceptadas por Herodes, porque a Herodes le pagaban por un terreno. O sea que esas 30 monedas de plata que tira Judas, dicen esto otros exégetas, otros intérpretes, otros biblistas, posiblemente sirvió para completar el pago de la escritura del terreno que ya estos herodianos pagaban, porque en el templo no podían llevar este tipo de ofrenda. Pero por medio de pactos políticos con el rey de Herodes, ellos seguían teniendo relaciones con su esposa cuando estaban en Nidá. ¿Sí? Están en Nidá, no es pecado, pero es un momento donde hay que cuidar el tema de las energías, ¿se acuerdan? Y si no, los más jóvenes, los no casados, iban a prostíbulos. Esa es una de las razones también por la cual el segundo templo es destruido. Pero quienes no fueron acabados en la época del año 70, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos, las comunidades de los Nezarí. Entonces, para cerrar la idea, Judas Iscariote no fue y compró eso. Cuando él tira eso, le ofrecen ellos ir que use ese terreno para lo que él quisiera hacer, porque ellos con esa plata cancelaron un terreno que, ¿en qué sentido lo compró Judas? En un sentido retórico. Es decir, ese dinero sirvió para cancelar la compra de un terreno que a partir de la muerte de Judas se llamó Acéldama. Pero no se llamaba Acéldama antes, se lo dije recién, tenía ese nombre en hebreo, campo de sangre, en el sentido de que el dinero con el cual se había comprado ese terreno venía de tener genitalidad, vida sexual con mujeres en nidá, menstruación, o el pago de prostitutas. ¿A dónde voy con esto? A buscar el final. Cuando vayas al libro de los Hechos vas a notar que empezaba la gente de Jerusalén a tener temor de los discípulos de Yeshua. ¿Temor por qué? Por miedo. Se aparecían y decían, ¡ay, ahí viene Andrés Narrea! ¡Ay, ahí está Carlos Guerrero! Así era. No, es por Irá, Hashamayim. Ya no había excusa. Por el lado del Sanedrín, que no guardan lo que la gran asamblea de los 120 sabían que hay que guardar para que el templo no sea exiliado, ya no hay excusa. No miren a los saduceos, tampoco miren a los fariseos. Los Nizarín son guardianes de pacto, son sadiquín. Y es ahí donde yo quiero que entendamos nosotros el por qué yo voy tan despacio con ellos. Porque desromanizarse no es fácil. Yo ya podría estar hablando de Ananías y Zafira o de Saulo y el no sé cuál brujo. Ya no sé por dónde podría estar si yo quiero ir al ritmo, pero yo quiero ir a un solo ritmo, al ritmo de tu despertar. O al menos si es que tenés ganas de despertar, al ritmo de respetar tus ganas de levantarte, de la ignorancia donde te encerraron. Los estoy aburriendo, ¿ah? Yo veo a muchos distraídos. Acá yo llegué al final. Yo les agradezco porque la verdad que esta enseñanza ustedes me la han permitido. A los que son personas servidoras en los grupos de UBA, venga con ganas de aprender conmigo. ¿Pero aprender qué? Ciencia bíblica. Bueno, sí, puede ser. No voy a ser falso, con humildad falsa meterme acá. Conozco de la escritura, sí y mucho. Y cada vez investigo de más y más. Pero cuando digo aprender, quiero que usted abra su mente espiritual, su corazón, para que entonces usted pueda aprehender con H ahí intermedia, que significa encarnar esto y empezar a marcar diferencia. La verdadera actividad evangelística de este ministerio tiene que ser los cambios que se noten en tu vida, que hagan que el que se sienta con vos en el trabajo, en la academia, diga, ¿por qué sos diferente? Noviembre del
1982. Llevaba yo un mes ya en el camino del Señor. Taller del Pablo Nogués, albañilería. Me acuerdo que estábamos haciendo, cada uno tenía que hacer el famoso arco en ojival. Si me costó mucho el arco común y corriente, no se imaginan lo que era tratar de hacer que el arco quedara así tipo árabe, ¿no? Bueno, otros detalles. Pero ahí, en medio de un invierno, me dicen unos compañeros: Herrera, hace mucho que ya no participás en las salidas que tenemos, en la que estamos organizando para el viaje de egresado, porque en cuarto ya organizaban cosas. ¿Por qué? Estás muy raro. No sé en qué me encuentra raro, pero yo ya encontré mi motivación. Estoy con un grupo de jóvenes yendo al Hospital Gailac, estoy con los ancianos. Ya el grupo no va porque el director, como era un militar influenciado por el cura, nos cerró la puerta, pero yo me escapo, me meto y empiezo a ministrar allí, le lavo la cabeza. Bueno, lo que se hace en un hogar. Qué bueno, Herrera. ¿Y ese grupo quiénes son? Es de una iglesia, porque lo que pasa es que nací de nuevo. Y me dijo a uno: razón, no es que solo estás diferente, tu modo de hablar cambió. Nunca me había dado cuenta. Yo tenía en mi casa una doble vida, por decir, entre comillas, porque lo que me por tele van a llevarlo para cualquier lado. A ver, ¿en qué sentido? Mi padre no le gustaba que uno tuviera en su boca malas palabras. La boca sucia en mi casa no se podía hacer. Pero obviamente en la escuela lo mínimo era tratarse che huevón, ¿no es cierto? No sé hoy si se tratan así, pero che huevón, ¿no? Ahí está el boludo, esa cosa. Si yo hubiese dicho eso en la mesa o en un momento de mi casa, yo sonaba con alguna disciplina de mi padre. No era de pegar mi viejo, pero sí de confrontar feo. Así que yo, toda mi secundaria, primer año, segundo año, era un súper boca sucia con mis compañeros, pero un hijo ejemplar, culto, que hablaba tan perfectamente como las revistas Selecciones que mi papá me hacía leer desde los 7 años. Por eso que siempre tuve cultura. Mi papá decía mi mamá cuando compraba enciclopedia decía: ¿para qué va a gastar en enciclopedias? Si están las selecciones. Yo hablaba de mi mamá por las enciclopedias también. Pero bueno, la cosa es que no era era una doble forma de ser. Y este compañero dijo: tu forma de hablar ha cambiado, no sale ninguna mala palabra. Y eso yo no me di cuenta. Jamás lo había notado eso. Estaba feliz, estaba alegre. Y empecé a hablar. Y dice, y ahí me descubro, no lo voy a nombrar porque nadie de ustedes lo conoce, capaz que vos sí. Porque vos no sos como el Gaby. Se prenden la joda, las palabrotas que dice, pero, viste, ahora, ¿vos sabés dónde está el Gaby en el Terrecreo? No, no tengo idea, porque no tenía mucha onda con el Gaby. Nos llevamos bien, pero no éramos de esos grupos cercanos. Allá va, andá allá atrás de ese árbol, ahí está leyendo, estudiando la Biblia, preparando el estudio de la iglesia. Y literal, hermano, ahí estaba el Gaby con su carpetita de escuela dominical, porque era, estuvo infiltrado durante todo mi cuarto año y nunca me enteré que era de Cristo. Pero eso no fue lo peor. En los bautistas había una costumbre de realizar algo. Hay meses que traen 5 sábados. Y entonces se hacía un quinto sábado. Ya está. Se hacía una cantata rock. Era todos los pastores enojados. ¿Cómo cantata rock? El rock es del diablo. Va a haber batería. Me acuerdo de todas esas estupideces. Pero me digo, ¿qué les pasa? ¿Dónde es el diablo una batería? Pero bueno. Yo iba con eso, fui a ese, donde estaba hoy, o estaba Visión de Futuro, era como un boliche antes. ¿Alguien se acuerda el nombre de ese lugar? Ahí hay Bandera de los Andes. No, sí, Bandera de los Andes. Era como una discoteca eso. Salón Lucero, me acordé, ya está. Salón Lucero. En el Salón Lucero se había alquilado para el quinto sábado. Primer quinto sábado mío, donde iban a estar todas las comunidades juveniles de las iglesias bautistas. Y me decían, ahí seguro que hay una chica del Señor para vos. Y yo decía, dale, me prendo. Porque no está mal prenderse en alguna actividad donde puede estar tu alma gemela, ¿sabes? Y allí fui. Termina el quinto sábado y veo a un compañero de la escuela técnica de acá, de la ENEN número 1, en las eras donde hice mis primeros 3 años. ¡Rodolfo! ¡Qué bueno verte! Así que has nacido, ¿crees en Cristo como yo? Sí, Herrera, ¿cuánto yo? El 10 de octubre, hace ya un mes y tantos días, le decía así como, estaba enamorado. ¿Y vos cuándo te convertiste? ¿Cuándo? No, yo soy cristiano desde que nací. Si mi papá es el presidente de diáconos de mi iglesia. ¿Qué? Y yo no puedo hacer que mi memoria se quede quieta. Yo me acuerdo que a los 13 años, en primer año, la primera vez que yo vi una imagen pornográfica en el aula, la llevaba Rodolfo. Y había 10 chicos que se iban con su novia Manuela, los que entienden saben de qué hablo, al baño. Yo no iba, yo aclaro. Tenía ese vicio, pero en solitario. A ver, muchos años después, ¿qué es esto? Si el Gaby era un agente secreto, este es el agente 86.
Un zapato tiene este para hablar. Porque de verdad, nunca me habló. Lo echaron en segundo año. Porque llegó a traer una soldadora y ponerle la cerradura a la escuela, a los portones de acá del anel número 1, para no entrar. ¿Saben lo que es estar 4 horas esperando que el Corchito, que era el jefe de preceptores, tratara de buscar una sierra, un cerrado? Hasta que un día el Corchito se quedó adentro de la escuela y justo que lo agarran soldando, sale el Corchito y dice, vos para acá, vos para acá, vos para acá, y chavo de la escuela. Eso, mi memoria se activó y digo, pero hay algo peor. Cada vez que traía una revista, él la robaba de la mesita de luz de su papá. ¿Lo cuento para dejar en vergüenza a esta gente? No, si la vergüenza ya la tienen desde hace rato, ¿qué le agrego yo? Lo cuento porque son ejemplos que vos no conocés, pero que a veces muestran o pueden ser una muestra de qué pasa con vos. Yo llevaba unos días en el Señor y ya era diferente en el hablar, en lo que me gustaba. Ya no quería las fiestas, los asados del curso, las salidas. Ya no, ya quería el servicio. Y del Gailac pasé por un montón de lados. Los que estuvieron el jueves vieron esa señal que tuvimos. Entró una pareja buscando del Señor. Lo atendió Pastor Moisés y Pastor Anico, porque era un entrenamiento de líderes. Así que hice que pasaran a la oficina con ellos. Y están buscando del Señor. El muchacho va a entrar en el proyecto de Gonzalo, ¿cómo que se llama? Reconciliados. Así que qué bueno que está Jonathan de nuevo, así que viene esto, ¿no? Pero era mi señal. Digo, Señor, son la señal de que lo evangelístico empieza a funcionar. Y el día viernes cuando despierto me dice, no, ellos son señal de que lo que sembraste en 5.000 lotes yo lo tengo en cuenta. Yo no me acordaba todo mi laburo en los 5.000 lotes, no me acordaba. Con niños, en la casa de oración. Pero qué tremendo cuando tenés la gloria de Dios sobre vos, ¿eh? Porque la gloria de Dios en vos te hace admirable. Pero siempre y cuando estés dispuesto a servir. Porque evangelizar no es mañana pararse a dar un pancito y ver si la gente te escucha en lo que le vas a decir. Evangelizar es desde mañana animarte todo el tiempo a no temer. Hoy yo tenía que hablar del reemplazante de Judas y de esos 2 textos del Salmo, pero se lo voy a explicar por un aula, que tienen que ver con salmos aplicados a alguien que tiene de nombre, que lo traicionó a David, mejor más que a David traicionó al sumo sacerdote, amigo de David, y tiene de nombre un nombre que significa el lleno de miedos, el lleno de timidez. Pero no hablo de eso, pero sí hablo desde mi experiencia. Puede ser un Rodolfo Gabriel Bacheli o, qué sé yo, un pirulo en 5º año del Nacional. Todo el tiempo predicando. Yo regalaba Nuevos Testamentos de los Gedeones porque el papá era de ahí. Pero se había que prenderse a transarse a las chicas del Liceo de Señorita que iban a la tarde. Qué bonita, los directores ponían a 5º año, aula de 5º año, para que no se diera algo raro, en la tarde el Liceo de Señorita era aula de 1er año. Pero es peor, porque las pibas de 1er año ven a los de 5º año como, ¡ah! Bueno, el pirulo se prendía en toda esa, en las 5 horas colectivas, en el fumar, desde el tabaco a los porritos que él en el baño a veces algunos llevaban, cosa que no era muy común encontrar. Pero nunca logró eso, hasta que dos compañeros míos me dijeron a mí y a Daniel, mi amigo, ustedes no son como el pirulo, ustedes son acá, afuera, cuando se juntan con nosotros siempre parece que tuvieran una luz en su forma de hablar, de proceder. Yo alabo al Señor. Daniel Quintero hoy es pastor en España. Yo alabo al Señor porque siempre va a haber un remanente. Y yo sé que acá, no sé si mi anhelo como padre apostólico es que el 100% de ustedes se prendan en lo que acabo de sugerir. Pero allí en la primera comunidad, en la ciudad decían, estos, aunque no están ahí en el templo, son templos. Estos, aunque no ofician como sacerdotes, son más sacerdotes que estos otros que cuando no los ven, como solteros van con las prostitutas y como hombres casados para no generar hijos, que es una ley del Señor, tienen relaciones con las mujeres menstruosas. El trabajo entre los pobres era una herramienta muy común de anticonceptivos en las villas, ¿verdad? Que la mujer estuviera menstruando para con ella ahí tener relaciones. Eso lo hacían los saduceos. No quiero aburrirte, pero quiero invitarte. Perdón que me mueva, te desperté. A ustedes los quiero invitar a que no dejen de conectarse, pero síganos. Como dice una chica influencer de TikTok, síganme los buenos. Todo esto está rico. No sé quién sigue, es una puntana maravillosa. Hasta una canción le han hecho. Pero no sigan al ministerio porque sienten que esto es. Sigan lo que del ministerio se le está proponiendo, ser sadiquín. Gente que ama la justicia, porque el que ama la justicia revela un Dios de amor. A ustedes les digo chau, gracias por estar.